Hay historias en la Biblia que estremecen, pero pocas tan misteriosas como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de comenzar, suscríbete al canal para más historias bíblicas narradas con emoción y comenta abajo. ¿Qué tema quieres escuchar en los próximos videos? Tu participación ayuda a que estos relatos sigan llegando a más personas. Ahora sí, regresemos miles de años atrás. El Valle del Jordán brillaba bajo el sol. Tierras fértiles, ríos tranquilos, comercio abundante. A primera vista, Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, ricas, llenas de vida y de oportunidades. Pero detrás de esa apariencia, algo oscuro estaba creciendo. Algo que Dios mismo describió con palabras severas. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es extremadamente grave. Génesis 18:20. ¿Qué era ese clamor? ¿Quién estaba gritando? ¿Y por qué su corrupción había llegado al cielo? La Biblia no se refiere solo a un acto. Habla de una sociedad corrompida completamente. Violencia, injusticia, abuso, arrogancia, indiferencia hacia los pobres, perversión espiritual, rechazo total a Dios. Profetas más tarde describirían Sodoma como un lugar donde el egoísmo era ley y el mal se celebraba abiertamente. Ezequiel revela un detalle que pocos conocen. Este fue el pecado de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y ociosidad, pero no ayudaron al necesitado. Ezequiel 16:49. No era solo inmoralidad, era indiferencia, crueldad, orgulho desmedido e uma sociedade que havia perdido totalmente a empatia. Aquele era o grito que subia até Deus, o grito dos oprimidos, dos abusados, dos esquecidos, dos que sofriam nas ruas sem que ninguém se importasse. Cuando la corrupción llegó a su punto más alto, Dios tomó una decisión: investigar personalmente. 3 seres celestiales descendieron del cielo. Uno de ellos representaba al Señor. Los otros 2 eran ángeles enviados en misión. Ellos visitaron a Abraham, que vivía lejos pero cuyo corazón justo intercedía por los demás. Fue entonces cuando Dios reveló su propósito: descenderé y veré si su maldad es tan grande como el clamor que ha llegado a mí. Génesis 18:21. Abraham, conmovido, empezó a rogar por la ciudad. ¿Y si hubiera 50 justos, 45, 30, 20, 10? Pero ni siquiera 10 personas justas fueran encontradas. La ciudad estaba totalmente corrompida. Dios no destruyó Sodoma por un acto aislado. Fue por un estado espiritual colectivo e irreversible, uma sociedade inteira que havia se voltado contra o bem, contra a justiça, contra qualquer vestigio de misericordia. La pregunta clave es: ¿por qué llegó a ese punto? ¿Qué tipo de corrupción había allí? ¿Y qué revelan los próximos acontecimientos sobre o carácter de Deus? La respuesta se revelará cuando los ángeles entren en la ciudad, y lo que encuentran allí es tan oscuro que incluso los hombres celestiales se estremecen. La noche cayó sobre Sodoma como un velo espeso y sofocante. Las calles estaban llenas de murmullos, de risas oscuras, de pasos inquietos que se perdían entre las sombras. Nadie imaginaba que aquella noche sería la última. Y sin embargo, entre aquella oscuridad, 2 figuras caminaron con una luz que no pertenecía a este mundo. Eran los ángeles enviados por Dios, vestidos de humanidad, pero con una presencia que incluso los corazones más duros podían sentir. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, como si su espíritu inquieto supiera que algo estaba por suceder. Cuando vio a los visitantes, se levantó de inmediato. Había en ellos una dignidad que no encajaba con la corrupción del lugar. Se inclinó y les rogó: «Señores míos, os ruego que vengáis a mi casa y paséis allí la noche». Los ángeles aceptaron, y Lot los condujo rápidamente hacia adentro, como quien intenta proteger algo sagrado en un territorio enemigo. Pero Sodoma observaba. Siempre observaba. Bastó poco tiempo para que los rumores se expandieran por las calles. Han llegado 2 forasteros esta noche, y antes de que Lot cerrara completamente la puerta, una multitud comenzó a reunirse alrededor de su casa. Hombres de todos los rincones de la ciudad, jóvenes, ancianos, ricos, miserables, se acercaban con intenciones siniestras.
Sus pasos resonaban como un tambor oscuro sobre el suelo. En cuestión de minutos, los golpes en la puerta comenzaron. «¡Sácalos afuera, queremos conocerlos!». La palabra conocerlos en aquella cultura no tenía nada de inocente. Era un llamado a la violencia, a la humillación, a la crueldad colectiva. La ciudad entera estaba dominada por un deseo perverso. Lot salió, cerrando la puerta detrás de él con desesperación. «Os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad». Pero las palabras del justo no podían penetrar un corazón tan endurecido. La multitud se burló, lo empujó y avanzó un paso más hacia la violencia. Fue entonces cuando la escena cambió por completo. La puerta se abrió de repente y las manos de los ángeles tomaron a Lot para ponerlo a salvo dentro de la casa. En un instante, una luz invisible para los puros pero cegadora para los corruptos emanó de ellos. La multitud quedó completamente ciega. Gritaban, tropezaban, buscaban la entrada sin poder verla, extendiendo las manos como animales atrapados en su propia oscuridad. Incluso cegados, seguían intentando entrar, reflejando la profundidad del mal que los dominaba. Dentro de la casa, los ángeles revelaron la sentencia. «Estamos aquí para destruir esta ciudad. El clamor de su maldad ha llegado hasta el cielo, y Dios nos ha enviado para ejecutarlo». Lot sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Los ángeles ordenaron: «Toma a tu esposa, a tus hijas y sal de aquí inmediatamente». Él fue a hablar con sus yernos, pero ellos rieron, pensaron que era una broma. La corrupción era tan profunda que ni siquiera el anuncio del juicio divino pudo despertarles. Fuera de la casa el ambiente comenzaba a cambiar. El aire se volvió cálido, pesado, como si algo descendiera desde el cielo. Los ángeles apresuraron a Lot. «¡Rápido! Si te quedas un momento más, perecerás con ellos». Y tomándolos de la mano, prácticamente arrastraron a Lot, a su esposa y a sus hijas fuera de la ciudad. Detrás de ellos, Sodoma seguía gritando, buscando, revelando su verdadera condición. La sentencia estaba sellada. Lo que vendría con el amanecer mostraría al mundo por qué Dios decidió poner fin a aquella sociedad para siempre. El amanecer estaba por llegar, pero el cielo no tenía el color suave de la mañana. Era un tono extraño, rojizo, como si el horizonte ardiera desde dentro. Lot y su familia caminaban apresurados, casi sin aliento, guiados por los ángeles que no dejaban de insistir: «Sigue adelante, no mires atrás». Había urgencia en sus voces. Había algo a punto de desatarse, algo que ninguna mente humana era capaz de imaginar. Detrás de ellos, Sodoma comenzaba a despertar, sin saber que despertaba para morir. El viento cambió de repente. Una ráfaga caliente golpeó las espaldas de Lot y sus hijas. El aire vibró como si el cielo se desgarrara. Y entonces la luz llegó. No era un rayo, ni un trueno, ni una tormenta común. Era fuego. Era juicio. Era la mano de Dios descendiendo sobre una ciudad que ya no quería saber nada de él. Las Escrituras dicen que el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Aquello no era una metáfora. El cielo, literalmente, se abrió en llamaradas. Columnas de fuego caían como meteoros incandescentes, golpeando las casas, las plazas, los muros. Cada impacto hacía temblar la tierra. Los gritos comenzaron a llenar el valle. Gritos de sorpresa, de miedo, de dolor. La ciudad que había vivido en arrogancia, ahora ardía como un horno. Lot sabía que no podía detenerse. Cada paso era una lucha entre el miedo y la esperanza. Pero en medio de aquella carrera desesperada, una tragedia silenciosa ocurrió. Su esposa, incapaz de resistir la nostalgia, el apego o quizás la incredulidad, desobedeció la instrucción divina. Dio un giro rápido y miró hacia atrás. Lo que vio fue una visión prohibida. Fuego consumiendo las calles donde vivió, las casas que conoció, el mundo que ella pensaba que nunca iba a caer. Segundos después, su cuerpo comenzó a endurecerse. La sal de la tierra, el polvo del juicio, la alcanzaron como un abrazo mortal y quedó allí, convertida en una estatua inmóvil, atrapada para siempre entre la desobediencia y el fuego. Lot
No pudo detenerse. Los ángeles lo empujaron hacia adelante. Él y sus hijas debían sobrevivir. El valle detrás de ellos ardía como un volcán abierto. Las dos ciudades, brillantes y arrogantes horas antes, se convertían ahora en ruinas humeantes, en cenizas que el viento levantaba y hacía desaparecer. El fuego no era solo destrucción física, era un símbolo, era un mensaje, era el fin de una sociedad que había cruzado todos los límites de la maldad, una ciudad que había despreciado la justicia, oprimido al inocente, ignorado al necesitado, y se había entregado totalmente a sus propios deseos. Aquello que arde por dentro, tarde o temprano, arde por fuera. Cuando Lot y sus hijas finalmente alcanzaron las montañas, el sol estaba completamente arriba, pero la luz no era alegre, era un recordatorio silencioso del juicio que había caído. El valle entero era ahora un paisaje muerto, oscuro, cubierto de humo. Sodoma y Gomorra habían sido borradas de la tierra, no por un acto caprichoso, sino por un clamor que había llegado al cielo, por una corrupción que ya no tenía cura. Lot cayó de rodillas, agotado, temblando. Todo lo que conocía había desaparecido, y sin embargo él había sido salvado, no por mérito propio, sino por misericordia divina. Mientras el humo subía hacia el cielo, uno podía entender por fin la profundidad de la pregunta: ¿qué lleva a Dios a permitir un juicio tan severo? La respuesta completa vendría en el siguiente capítulo de esta historia. El humo subía desde el valle como una columna espesa, oscura, interminable. Era un recordatorio silencioso de todo lo que había quedado atrás: las risas vacías, la soberbia, la violencia, la indiferencia. Lot y sus hijas observaban desde la distancia, con el corazón cargado de dolor y de incredulidad. El paisaje que alguna vez había sido fértil ahora era un desierto de cenizas. Nada quedaba en pie. Nada sobrevivió. Era como si la tierra misma hubiera sido reiniciada. Con el paso de las horas, el viento comenzó a llevar el olor de lo quemado hacia las montañas. Lot cerró los ojos. Todo lo que había perdido, su esposa, su hogar, sus recuerdos, se mezclaba con el reconocimiento de que también había sido salvado. No porque fuera perfecto, sino porque Dios aún veía justicia en él. A veces, la misericordia es invisible hasta que todo lo demás desaparece. Mientras se refugiaban en un pequeño lugar llamado Zoar, Lot se dio cuenta de algo que cambiaría su manera de ver la vida. La destrucción de Sodoma no era solo un castigo, era un espejo. Era una advertencia para generaciones enteras. Una historia que no debía olvidarse, no porque se tratara de fuego, sino porque revelaba el resultado inevitable de una sociedad que se aparta completamente del bien. Las Escrituras dicen que Sodoma era arrogante, violenta, indiferente al necesitado, orgullosa de su abundancia, pero pobre en compasión. Fue una ciudad que dejó de escuchar el clamor del inocente y comenzó a escuchar solamente el eco de sus propios deseos. Y cuando una sociedad pierde la empatía, la justicia y la humildad, pierde todo. Con el paso de los días, Lot comprendió que había sobrevivido para contar una verdad profunda. Dios no destruyó Sodoma por un error aislado. Lo hizo porque la maldad había alcanzado un punto irreversible, un punto donde ya no había luz, ni justicia, ni bondad para rescatar. Y aunque el juicio fue severo, también fue un acto de contención. Si la corrupción se hubiera extendido, habría consumido a otros pueblos, a otras generaciones, a otros inocentes. En lo más profundo de su alma, Lot entendió que el fuego no había caído por odio divino, sino por amor a aquello que aún podía ser salvado. Un mundo sin límites para el mal se convierte en un mundo sin espacio para el bien. Dios no destruyó para eliminar, sino para proteger. Con los años, los profetas recordarían Sodoma no como una historia de terror, sino como un llamado a la reflexión, como un símbolo del peligro de una vida sin misericordia, sin amor, sin consideración por el prójimo. Jesús mismo mencionaría a Sodoma no para condenar, sino para advertir que el corazón humano puede perderse cuando deja de escuchar la voz divina. Desde la colina donde Lot estaba,
La mañana parecía tranquila, pero su corazón sabía que algo había cambiado para siempre. Dios no había hablado solo con fuego, había hablado con significado, había mostrado que la justicia divina no es impulsiva, sino paciente, que su misericordia siempre ofrece oportunidades, pero que la rebeldía constante, finalmente, trae consecuencias. Mientras el sol avanzaba lentamente por el cielo, Lot tomó aire. No sabía qué futuro esperaba a él y a sus hijas, pero sabía una cosa: jamás olvidaría esa noche. Jamás olvidaría la advertencia. Jamás olvidaría que la luz y la oscuridad no pueden convivir para siempre. El humo que subía desde el valle era una sombra y también un recordatorio. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo. Es una pregunta viva para cada generación. ¿Qué camino estamos eligiendo?